a revisar el tema de displasia residual de cadera. Vamos a empezar entonces haciendo la pregunta de por qué es importante hablar de este tema. Vamos a tener que la displasia de cadera va a ser la principal causa de que los pacientes menores de 50 años requieran prótesis. Va a corresponder más o menos al 50% de estos pacientes, muchas veces pacientes que nunca fueron diagnosticados o tratados y que empezaron con artrosis temprana y dolor en la cadera en la etapa adulta temprana de sus vidas. Se toman más o menos 20 años en que un paciente con displasia de cadera o con una displasia residual haga síntomas de osteoartrosis, y vamos a tener que hasta el 20% de los pacientes tratados para displasia de la cadera del desarrollo van a presentar displasia residual. Esto va a variar mucho de artículo en artículo según los criterios que se utilicen para la definición de displasia residual. Puede ir desde el 4 hasta el 30 y algo por ciento, pero la mayoría de los artículos están entre el 16 y el 20. Recordemos que esta displasia de cadera puede afectar el fémur, el acetábulo y ambos, y que la relación entre el fémur y el acetábulo va a llevar a que el desarrollo de ambos se dé con normalidad. Es una relación interdependiente, y a pesar de que se realice un manejo temprano y un manejo adecuado, la displasia residual puede aparecer. Entonces, el objetivo en el manejo de la displasia de cadera del desarrollo va a ser lograr una cadera estable con una reducción concéntrica, ya sea por métodos abiertos o cerrados, y esto va a permitir un adecuado desarrollo del acetábulo y del fémur proximal, pero que ni ese tratamiento adecuado ni la reducción concéntrica nos van a garantizar el adecuado desarrollo de la cadera en el tiempo. Como definición, entonces, vamos a ver que en la literatura no hay una definición clara exactamente de cuáles son los criterios para decir que una cadera... ¿Alguien me puede ayudar, por favor, con la sala de espera? Que una cadera tiene displasia residual, pero vamos a tener que hay algunas condiciones importantes, como que tenga un acetábulo plano y superficial, que va a ser inadecuado para contener una cabeza reducida, y esto va a generar una superficie de carga anormal en el borde del acetábulo. La cadera displásica, otra posible definición, es una cadera que va a quedar displásica luego que se ha logrado una reducción concéntrica con cualquier tipo de tratamiento, o sea, abierto o cerrado. Y en cuanto a la edad, también hay algunas variaciones en la literatura sobre cómo la definen. Unos autores hablan de a partir de los 18 meses, otros de los 4 a los 5 años, otros hasta los 9, pero esto sería en relación a esos pacientes, en relación a lo que se mire en los pacientes con la capacidad de remodelación de la cadera. Algunos autores toman como límite máximo 18, la mayoría de los autores están alrededor de los 4 o 5 años, y otros extienden más este límite de la capacidad de remodelación de la cadera hasta los 8 o 9 años, pero lo que vamos a ver es que las caderas normales tienen un periodo de evolución y una capacidad de remodelación distinta a las caderas que han sido sometidas a algún tipo de tratamiento para la displasia de cadera del desarrollo. Las caderas que han sido sometidas a algún tipo de tratamiento usualmente van a tener periodos de remodelación que van a ser más prolongados. ¿Qué cambios vamos a ver entonces en la displasia? Entonces vamos a tener que esto compromete todos los tejidos alrededor de la cadera. Un acetábulo superficial que va a ser vertical, contrario a lo normal, que es con una inclinación anteromedial. Vamos a tener cambios en la versión acetabular, teniendo en la mayoría de los casos una insuficiencia anterolateral, pero en algunos otros casos no tan comunes, retroversión, una cabeza que puede estar excéntrica, un labrum que puede estar invertido, evertido y dañado. Va a haber una pérdida de la esfericidad de la cabeza femoral, una orientación anormal de la metáfisis y una inestabilidad por distensión cápsulo-ligamentaria. La cabeza no estar apoyada en el fondo del acetábulo, sino estar parcialmente extruida y distendiendo las estructuras blandas alrededor del mismo. ¿Qué se va a generar entonces? Esa disfunción mecánica de la cadera va a generar una mayor presión en una menor área de carga. Esto va a llevar a una disminución del cartílago, que va a hacer que se desgaste más rápidamente y se dañe este cartílago articular. Y este daño del cartílago articular nos va a llevar a un cuadro de dolor, va a generar luego limitación funcional, y
Ya al final de la evolución de la patología, vamos a requerir un reemplazo articular como tratamiento definitivo para este daño del cartílago si no se toman las medidas a tiempo. Como causas, entonces, ¿cuáles vamos a tener? Una displasia luego del tratamiento, que es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. También vamos a tener pacientes con displasia de cadera que nunca fue diagnosticada, infecciones, trauma, enfermedades neurológicas que van a hacer estos manejos mucho más difíciles, y también pues, las causas iatrogénicas por manejos inadecuados. En la displasia luego del tratamiento, recordemos entonces que el objetivo del manejo del tratamiento en la displasia de cadera va a ser crear las condiciones para que la cadera retome su desarrollo normal. Lo que se ha visto es que luego de realizar el proceso de reducción y estabilización de la cadera, esta cadera va a tener un periodo de catch-up o de ponerse al día con el desarrollo que tenía previamente, y que este periodo se va a demorar entre la mayoría de los pacientes entre 6 meses y 2 años, pero algunos pacientes pueden irse hasta los 4 años, y esto va a depender de la severidad y la edad del tratamiento. La mayoría de los cambios se dan en los primeros 2 años, y luego de estos años los cambios son mínimos, pero pueden aún darse alguna espera. ¿Qué causas vamos a tener entonces para la no mejoría? La lesión inicial muy grave, la demora en el tiempo del tratamiento, un tratamiento muy agresivo, o que nunca se logre un centramiento perfecto de la cadera, sino que la cadera siempre permaneció subluxada. ¿Qué factores de riesgo entonces están descritos en la literatura? Entonces, la edad mayor de 12 meses ya va a aumentar el riesgo, pero si el paciente es mayor de 24 meses, el riesgo va a aumentar mucho más. Que el paciente haya tenido una patología tan severa que de entrada haya requerido una reducción abierta, que tenga en las clasificaciones de la IDE un grado 4, y que se hayan realizado tratamientos quirúrgicos previos donde no se realizó una osteotomía pélvica. Se han intentado encontrar o definir algunos factores de riesgo o algunos factores pronósticos radiológicos que ayuden a predecir qué caderas de esas que se manejan para displasia del desarrollo van a quedar con displasia residual. Se ha visto que la mejoría o el cambio en el índice acetabular, en el ancho del acetábulo y en el porcentaje de cobertura de la cabeza tienen significancia estadística, pero realmente todavía no hay una literatura muy sólida con estudios muy grandes al respecto, pero sí nos puede ayudar, son algunos parámetros que nos pueden ayudar a guiarnos de cuáles caderas van a evolucionar hacia la mejoría y cuáles caderas hay que estar más pendientes de que no vayan a tener una displasia residual. La principal causa entonces va a ser la demora en el tratamiento. Se ha visto que los pacientes que son menores de 4 meses, usualmente si tienen una reducción concéntrica y sin problemas, vamos a tener un desarrollo casi que normal de la cadera, pero que cuando ya los pacientes tienen entre 18 y 36 meses y requieren manejos más agresivos, van a tener un alto riesgo de displasia residual, y en estos casos lo indicado sería siempre considerar la osteotomía pélvica de entrada para evitar o para tratar de disminuir el riesgo de displasia residual, así logremos una adecuada reducción solo con tejidos blandos o con osteotomía femoral. Clínicamente estos pacientes van a ser la mayoría de los casos asintomáticos, pueden tener asimetría en la abducción, pueden tener asimetría en las rotaciones, pueden tener dolor inguinal o lateral, irradiado a los muslos o en los cambios de posición, que estos síntomas usualmente van a aparecer de forma más tardía en pacientes, niños ya mayores o empezando la adolescencia, pueden tener cojera y pueden llegar a tener incluso discrepancia de longitud. Eh, la aparición de los síntomas, ¿de qué va a depender? De la morfología de la cadera, de la genética del paciente, del peso, la actividad física y la nutrición. Como hay algunos factores distintos a lo que puede manejar el cirujano, que es la morfología de la cadera, siempre vamos a requerir un apoyo multidisciplinario por nutrición, por medicina deportiva, por psicología, para tratar de contrarrestar esos otros factores de riesgo que pueden llevar a un deterioro más acelerado de la cadera. Y a pesar de todos los estudios que se han hecho, no es claro qué paciente en qué momento va a empezar a hacer una degeneración de la articulación que sea sintomática. En cuanto a la definición radiológica,
se han tratado de establecer muchos criterios, pero cuando uno revisa los diferentes artículos, la mayoría de los grupos sacan sus criterios, no son muy distintos, pero casi nunca son iguales de cuáles son los ángulos normales que se deberían tener en cuenta. Y en los textos más clásicos realmente no hay una definición clara tampoco con ángulos establecidos de qué se considera una displasia residual. Entonces vamos a tener que el centroborde, que es uno de los ángulos más importantes para el seguimiento y control de esta patología, debería ser mayor de 20 grados a los 4 años y en la adolescencia debería estar entre 25 y 30. Y que el índice acetabular, que se va a estabilizar alrededor de los 4 años y vamos a tener un índice más o menos de 17 más o menos 5, pero que siempre debemos utilizar para el seguimiento las tablas según la edad y más que un valor concreto, luego del tratamiento, ver la progresión de ese índice acetabular, que sí vaya mejorando a medida que el niño va creciendo, porque el hecho de que el índice acetabular se estanque en el tiempo del seguimiento también es un factor de mal pronóstico. Y el índice de Reimers, que nos va a hablar de la migración, que idealmente debería ser menos del 10%, pero en algunos autores lo llevan hasta el 20 o hasta el 27% para decir que es normal. Uno de los conceptos que también describen es que se debe utilizar el borde del acetábulo y no el borde de la ceja acetabular, ya que esta nos puede aumentar el porcentaje de sobrediagnóstico de la displasia residual. Y siempre cuando vayamos a analizar a estos pacientes, tener en cuenta la edad para saber qué medidas adicionales podemos utilizar en la cadera que sean efectivas y poderlos comparar con los pacientes de su misma edad. Como estudios adicionales podemos tener la artrografía, va a ser un examen que va a ser intraquirúrgico, nos va a permitir una valoración dinámica, realizar, ver la posición de la cadera en diferentes rotaciones y en diferentes posiciones para ver cómo se comporta, ver las características del labrum, la forma, la posición, si hay lesiones laborales, si la cadera realmente logra reducir o no logra reducir y si la cadera es o no es inestable durante la manipulación. Y esta va a ser información muy valiosa al definir qué procedimientos le vamos a hacer al paciente. La resonancia ha sido un examen que ha tenido una importancia creciente en los últimos 10 años. Nos va a permitir evaluar los mismos parámetros óseos con una concordancia muy buena. También nos va a permitir evaluar ese componente o ese equivalente cartilaginoso que se ha descrito como el índice acetabular cartilaginoso, que va a estar presente desde el principio del desarrollo del paciente y que va a tener una diferencia más o menos de unos 15 grados con respecto al índice acetabular óseo, y se han desarrollado algunas medidas que no están muy difundidas pero que pueden ser útiles, y es la relación entre ese índice acetabular cartilaginoso y el índice acetabular óseo, que deberían ser menor a 5. Nos va a permitir también evaluar las lesiones condrales y laborales y definir si estas requieren algún manejo durante la cirugía, y detectar lesiones de alta intensidad en el cartílago que nos van a indicar que ese cartílago está sometido a más presión, y van a ser lesiones de mal pronóstico cuando se encuentran, pero también van a ser marcadores de adecuada reducción y adecuada evolución cuando en el seguimiento estas lesiones desaparecen. La tomografía como tal realmente no ofrece ninguna ventaja clara con respecto a la resonancia y a un estudio radiológico bien realizado. Va a aumentar mucho el riesgo por la exposición a radiación. Recordemos que es población pediátrica y muchas veces son niños muy pequeños, y el único aporte pues como grande o importante que tendría la evaluación de la versión acetabular, pero como esta versión no está alterada en muchos pacientes, es una indicación que va a ser muy puntual según la alteración que el paciente tenga o que la sospecha que tengamos. No va a ser necesario pues realizar tomografía de rutina. La relación entre el índice tabular óseo y cartilaginoso, vamos a ver que se puede dividir en displasia armónica y en displasia divergente. La displasia armónica va a ser donde ambos ángulos están aumentados, y esto nos va a dar un mal pronóstico porque
Lo que pasa es que no va a haber un índice óseo que vaya aumentando a medida que ese cartílago articular se va osificando, y la displasia divergente va a ser la de buen pronóstico, que nos va a mostrar que ese índice acetabular óseo va a estar aumentado, pero que el cartilaginoso va a estar normal, y a medida que el niño vaya creciendo y se vaya osificando ese cartílago, el índice acetabular óseo va a ir disminuyendo. Y esto, como se ve en la gráfica del lado, vamos a ver que se va a estabilizar o que se va a emparejar más o menos alrededor de los 4 o 5 años. El centro borde como predictor, pues la clasificación de Severin es una de las que más se ha utilizado, pero lo que se ha visto en los estudios es que muchas veces va a ser difícil de reproducir y que va a tener mucha variabilidad intra e interobservador. Y el otro problema que es que en la literatura es que no permite evaluar resultados a corto plazo. A largo plazo, para predecir la aparición de osteoartritis, estos pacientes, el 80% va a desarrollarla si tiene una cabeza excéntrica, si el ángulo, si el centro borde es entre 10 y 20, el 22% de los pacientes van a desarrollar osteoartritis, y si el centro borde es mayor de 20, pues ya vamos a tener un porcentaje mucho menor, alrededor del 5% de pacientes que van a desarrollar osteoartritis. Entonces, ¿cómo vamos a pensar en definir este manejo? Entonces, vamos a pararnos en la edad más común que encontramos en la literatura, que es alrededor de los 4 o 5 años, donde tenemos el cambio más marcado en el potencial de remodelación, y vamos a considerar como normal un centro borde que sea mayor de 20, un índice acetabular que sea menor de 25 y un porcentaje de migración de Reimers que sea menor de 27. Si no tenemos estos parámetros, o sea, si nuestro paciente no está dentro de estos valores, el paso a seguir sería realizar una resonancia, porque con los rayos X tendemos a sobrediagnosticar una displasia residual. Entonces, si en la resonancia encontramos una cadera estable, una displasia divergente y un cartílago sin lesiones de señal de alta intensidad, entonces vamos a continuar este paciente con seguimiento, ya que estos pacientes van a tender a una mejoría, a una disminución del índice acetabular y un aumento del centro borde. Si por el contrario tenemos una cadera inestable con una displasia armónica y lesiones por aumento de la presión en el cartílago, estos pacientes van a estar más orientados hacia un manejo quirúrgico. Otra de las opciones que podemos realizar es, cuando tenemos dudas, llevar al paciente y realizar una artrografía y ver si se puede dar un adecuado centramiento, si la cadera es estable y si no se ven lesiones a nivel del labrum acetabular. Valores en la literatura, entonces, en los distintos artículos, el consenso es más o menos que vamos a tener entre los 4 y los 5 años un índice acetabular menor de 25, perdón, y un centro borde menor de 10 para alto riesgo, y en la resonancia vamos a tener un índice acetabular cartilaginoso mayor de 18 y un centro borde menor de 13 con lesiones del cartílago, para definir que estos pacientes van a requerir cirugía. Como objetivos del tratamiento, entonces, ¿qué vamos a tener? El tratamiento más socorrido en estos casos de displasia residual va a ser la osteotomía pélvica, y lo que vamos a buscar es realinear ese acetábulo nativo, mejorar la cobertura femoral, disminuir las fuerzas de contacto anormal que se están dando en la superficie articular, llevando esto a que disminuyan los cambios degenerativos tempranos y la necesidad de una artroplastia total de cadera temprana. Las caderas que, como ya lo habíamos mencionado antes, que tienen intervenciones, pueden tener periodos de remodelación más largos, y el seguimiento del paciente en el tiempo, los cambios que se vayan presentando, así sean más demorados, y la aparición o no aparición de síntomas clínicos, van a ser los que van a determinar el momento de la cirugía. ¿Cómo determino entonces a quién sí trato? Lo primero es conocer el paciente, si es un diagnóstico de nuevo o si es un diagnóstico viejo al que vengo haciéndole seguimiento y que se le realizó algún manejo o cerrado, o con un arnés de Pavlik, o con una férula de abducción, o requirió alguna cirugía previa. ¿Qué comorbilidades tiene el paciente? Si actualmente tiene síntomas. Si el paciente realiza actividad física, y qué actividad física realiza, si esa es la que está generando los síntomas. Si tiene cirugías previas, y qué se le hizo en esas cirugías previas. Qué cambios ha tenido en el seguimiento en el tiempo. Cómo está la relación médico-paciente y qué expectativas tiene
el, el paciente y la familia con la cirugía que se le está ofreciendo. Es muy importante tener claro si puedo o no solucionar el problema que está teniendo el paciente para saber qué ofrecerle al paciente, porque si es un paciente que no tiene ningún síntoma y lo único que tiene es una radiografía que digamos no estamos tan tranquilos, es mucho más difícil plantearle al paciente la posibilidad de una cirugía grande, una incapacidad prolongada, ausencia escolar, los riesgos de una recuperación, si el paciente tiene síntomas. Y en el adolescente, que está asintomático y con múltiples cirugías, se ha visto que la evolución es mucho más difícil y que muchas veces en esta etapa de la adolescencia es mejor no operar a estos pacientes, sino darles un poco más de tiempo que ya estén en una adultez joven antes de tomar la decisión de realizar algún procedimiento. Entonces, ¿cuándo hacer el procedimiento? Entonces, cuando en los rayos X no tenemos mejoría de los parámetros o tenemos un empeoramiento de los mismos, o cuando en la clínica hay aparición de síntomas que no existían o un empeoramiento de los síntomas que inicialmente eran leves. Y considerar también muy importante si el paciente tiene un trirrayado que está abierto o cerrado y considerar si ya está o no en etapa escolar para definir esto. Entonces, si el trirrayado está abierto o cerrado, nos puede abrir posibilidades distintas en cuanto al manejo quirúrgico. Y en la etapa escolar, pues lo que se dice es que si los niños todavía no han iniciado etapa escolar, es mucho más fácil aceptar la cirugía y es mucho más fácil la rehabilitación y va a tener menos impacto en la vida social y académica del niño. ¿Cómo tratarlo? Entonces vamos a ver, según la edad del paciente, que podemos contar con algunas técnicas quirúrgicas. Si es unido bilateral, si lo vamos a hacer por etapas en un solo procedimiento, lo que se recomienda es hacerlo por etapas para disminuir pues, el trauma quirúrgico y los riesgos, pero hacer las etapas cuando es bilateral de forma consecutiva para no quitarle al paciente mucho tiempo, no dejarlo inmovilizado mucho tiempo, que no pierda fuerza y que la rehabilitación no sea tan difícil. ¿Y qué hacer? Definir si una osteotomía pélvica, si una osteotomía femoral o ambas, va a ser particular a cada caso luego de realizar el análisis concienzudo de las variables clínicas y de las variables radiológicas del paciente. ¿Qué tiene el paciente? Me va a determinar qué es lo que debo hacer y hay que tener muy presentes los riesgos que cada cirugía implica. Cuanto a las osteotomías pélvicas, que van a ser pues la cirugía más importante para estos pacientes o lo que más utilizamos para el manejo adecuado de ellos, en la mayoría de los pacientes vamos a estar en el escenario más común, que es por debajo de los 6 años. Lo que vamos a tener es una cadera donde tenemos una reducción concéntrica, un radiado abierto, y según la severidad de la patología que tengamos, vamos a ver si necesitamos una osteotomía que requiera uno o más cortes en el hueso, y esto nos va a determinar la estabilidad del procedimiento. Entonces vamos a tener dos grupos grandes, las reorientadoras, como la de Salter y la triple, y las reformadoras, que van a cambiar la forma del acetábulo, como la de EGA, la Santiago y la Pemberton, que técnicamente van a ser muy similares, pero que van a tener pequeños detalles que van a cambiar una con la otra. Entonces la osteotomía de Salter realmente es pues, con la que más experiencia se tiene en la literatura, es la que más se utiliza para el manejo de estas displasias residuales, ya que a pesar de que tiene un poco poder de corrección, la mayoría de los pacientes con displasias residuales no requieren cirugías muy grandes. Vamos a tener que la rotación se va a dar rotación y también un efecto de bisagra en la sínfisis. Vamos a requerir un acetábulo con profundidad normal. En la literatura se dice que hasta los 8 años se puede utilizar la osteotomía de Salter, pero muchos doctores dicen que por encima de los 6 años ya no se debería utilizar. Es una osteotomía que va a requerir fijación, que puede ser con pines o con tornillos, dependiendo del tamaño del hueso. Va a requerir auto, injerto de la cresta o halo injerto, y normalmente nos va a bajar el índice tabular entre 10 a 12 grados, y cuando lo miramos por segmentos, pues vamos a tener un poder de corrección lateral más o menos de unos 10 a 15 grados y anterior, que puede llegar hasta 20. La osteotomía triple, entonces vamos a ver que lo que vamos a tener es una rotación completa del acetábulo. Los cortes también se hacen respetando ese cartílago trirradiado.
También vamos a necesitar un acetábulo de profundidad normal. Vamos a realizar la corrección en tres planos, hacia anterior, hacia lateral. También podemos realizar la corrección de la versión. Es una osteotomía que va a requerir fijación. Normalmente no requiere injerto, aunque algunas partes, cuando se hace la rotación de la cadera, quedan prominencias, o sea, si esa prominencia se puede cortar y utilizar como injerto, y va a estar indicada en displasias más severas porque va a tener un poder de corrección mucho mayor. La osteotomía de Vega va a ser una osteotomía también muy utilizada, va a reducir el volumen del acetábulo, va a ser más indicada cuando el paciente tiene un acetábulo que es plano y amplio y donde a veces no se logró un centramiento adecuado, y esta disminución del volumen del acetábulo al doblarlo sobre el cartílago trirradiado va a ser el que va a generar ese centramiento adecuado y esa disminución de la capacitancia del acetábulo para que se adapte mejor a la cabeza del fémur. La ubicación de las cuñas va a ser la que nos define la zona de cubrimiento. Si las cuñas las ponemos más anteriores, va a cubrir más anteriores; si las ponemos más medias, va a cubrir más en el centro; y si las ponemos más posteriores, podemos lograr un cubrimiento más posterior. Pero es esta ubicación, no es que la osteotomía como tal cubra más en un sitio o en otro, sino que la osteotomía nos permite, según la ubicación que le demos a las cuñas, cubrir más anterior, más lateral o más posterior. La osteotomía de San Diego es llevar el corte del DEGA hasta la escotadora posterior, y la de Pemberton pues es una osteotomía que no se dirige hacia esta escotadora, sino que se va hacia la parte posterior del acetábulo, pero va a tener efectos muy similares, ya depende desde la escuela en la que se haya formado el cirujano. La osteotomía periacetabular de Gans va a ser de todas, ya pasando a los pacientes con madurez esquelética, la que va a tener el mayor poder de corrección. Va a ser una osteotomía compleja de realizar y que requiere mucha más curva que las osteotomías de las que hablábamos antes. Va a ser muy estable, va a conservar el tamaño de la pelvis para los pacientes sin cambios en la morfología muy marcados, lo que a futuro, por ejemplo, para las mujeres no tienen tanto problema con el trabajo de parto. Va a requerir fijación, respeta la columna posterior, y este corte en la columna posterior es realmente lo que hace más difícil esta osteotomía, pero cuando está